El arte bizantino se desarrolló en el Imperio Bizantino desde el siglo IV, que se fue extendiendo a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla. Fue el transmisor de formas artísticas que influyeron en la cultura occidental medieval. Su estilo vive como vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias. También predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre tabla y el fresco. Cristo Pantocrátor, que significa todopoderoso, es el más famoso de los mosaicos bizantinos del siglo XII de la Iglesia de la Sagrada Sabiduría, conservado pese a la iconoclástica islámica en Estambul, antigua Constantinopla. Son figuras de Jesús rodeado de una aura de luz blanca que simboliza la pureza y se encuentra con las piernas cruzadas. En una de las manos tiene el dedo índice levantado y en la otra mano las Sagradas Escrituras. Se sitúa en el interior de una almendra, es decir, de un dibujo ovoidal, y está rodeado de las 4 evangelistas, uno en cada esquina. Esta imagen denota temor, mando e incluso miedo. Podemos destacar el Pantocrátor del Museo de Santa Sofía de Constantinopla. Otro ícono bizantino es María del Perpetuo Socorro, que se encuentra en la iglesia de San Alfonso en Roma. El cuadro recuerda la maternidad divina. Está pintado al temple sobre madera, mide 53 centímetros de alto por 41,5 de ancho. Sobre un fondo de oro destacan 4 figuras. Al centro se encuentra María y el Niño Jesús, y en un lejano segundo plano los arcángeles Miguel y Gabriel. Los arcángeles presentan a Jesús niño los instrumentos de su sufrimiento futuro. Al contemplar esta dramática visión, el niño, en su condición de hombre mortal, se asusta y en un brusco movimiento busca socorro en los brazos de su madre. El susto y movimiento brusco del niño están expresados por la contorsión de piernas, el repliegue del manto y la sandalia desprendida. El arte romántico o romanticismo es un movimiento cultural que se originó en la Alemania, Reino Unido y Francia. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. Algunas de sus características de este movimiento son la conciencia del yo como entidad autónoma, la creatividad frente a la imitación del antiguo, la originalidad frente a la tradición clasista. Algunas obras más representativas son La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich. El arte gótico es un estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante la Edad Media, el cual surge en el norte de Francia. Si bien existe la pintura y escultura gótica, en donde se desarrolló más este estilo artístico fue en la arquitectura. Algunas de las características de esta arquitectura son mayor iluminación natural. En esos tiempos, la mayoría de iglesias eran oscuras. Los arquitectos góticos cambiaron las grandes paredes por vitrales que narraban los sucesos bíblicos. Uso de contrafuertes y arbotantes. Estos dos son una característica más típicas de la arquitectura gótica. Estos daban soporte a la estructura aparte de ser atractivas para la vista. Las obras más representativas son la Catedral de Notre Dame y la Catedral de Chartres. Ambas son una clara muestra del uso de contrafuertes y arbotantes. El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió en toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y antiindividualista. Características del Renacimiento. 1. Estética clásica. Los artistas del Renacimiento defendían el valor estético y cultural del arte de la antigüedad clásica. 2. La búsqueda del conocimiento. Durante ese periodo,
el hombre afianzó su interés hacia el conocimiento. Este era abordado a través del estudio y la observación, mediante los cuales se obtuvo una idea más clara del funcionamiento de nuestro planeta. 3. La importancia de la razón. Al dejar atrás el influjo del teocentrismo, la razón adquirió una importancia nunca antes vista. Durante el Renacimiento se defendió la idea de una explicación lógica y científica para cualquier suceso o fenómeno. Las obras del Renacimiento. La Gioconda, de Leonardo da Vinci. David, de Miguel. Las principales características de la civilización romana son las siguientes. Surgió en el siglo VIII a.C. a partir de una aldea de agricultores y pastores latinos ubicadas en las orillas del río Tíber. Sus principales influencias culturales fueron sus vecinos, los etruscos y los gringos que habitaban las colonias del sur de Italia. Su expansión territorial se produjo en 3 etapas, entre el año 458 y el 265 a.C. Los romanos conquistaron la península itálica entre el 264 y el 146 a.C. Conquistaron los territorios alrededor del Mediterráneo occidental. Y a partir del siglo II a.C. se extendió. Como obras tenemos Luperca, de Antonio Polaguolo, Apolo de Veyes, obra de Vulca, y Doríforo, de Policleto. Velázquez en Las Meninas. En ella, Velázquez aplicó la técnica del óleo en una superficie de lienzo de 3.18 metros de ancho por 2.76 metros de altura. En aquella época no existían telas tan grandes, por lo que con el paso del tiempo han sobresalido las costuras que juntan las telas del cuadro. El carácter innovador del cuadro comienza, incluso desde el género, cabalga entre el retrato corporativo y las escenas de conversación, tal como se informa en el catálogo digital del Museo del Prado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué personajes aparecen en el cuadro de Las Meninas? ¿Qué significado tiene esta pintura? Una interpretación insiste en el carácter político, es decir, en el que el cuadro encarna al mismo tiempo la preocupación y la esperanza por la sucesión del trono español. La otra plantea que este lienzo es una alegoría del triunfo de la pintura, es decir, la idea de que la pintura ha trascendido más allá de las artes mecánicas. Más curiosidad despierta, sin embargo, la segunda tesis. En efecto, los iconógrafos han identificado que los cuadros de fondo son copias de Apolo vencedor de Pan y Palas Atenea y Arané de Jordaens y Rubens, respectivamente realizadas en su momento por Juan Bautista Martínez de Mazo. Estas obras son alegorías de pinturas y su nobleza que enfatiza, de algún modo, la separación entre arte y artesanía que había comenzado en el Renacimiento. Probablemente es por esta razón que Velázquez se representa a sí mismo pensando y no actuando sobre el lienzo. De esa manera resalta la importancia de la pintura como actividad intelectual y no como actividad mecánica artesanal. Velázquez porta, además, el símbolo de la Orden de Santiago. Con ello se alude indirectamente a la estrecha relación y conversaciones intelectuales que sostenía el pintor con Felipe IV, quien abogó por que se le concediera en la orden. Con su obra maestra, Velázquez quiso reivindicar la pintura como una actividad noble y no como un oficio mecánico, basado en la mera imitación de la realidad. Esta es la historia de una de las obras más originales y revolucionarias de la historia del arte. En el cuadro Las Meninas de Diego Velázquez, el juego de las luces y sombras es uno de los aspectos mejor logrados. Podemos distinguir 3 fuentes de luz. La más importante es el que proviene de los balcones y que incorpora al espectador en ese plano. La segunda viene del fondo del corredor y la tercera es la más tenue, captada por el espejo. Asimismo, en el cuadro Las Meninas se pueden distinguir 3 planos definidos.
En el primer plano se encuentra la infanta Margarita con sus damas de honor, las meninas, los bufones de la corte y el mastín que representa la inocencia y la infancia. En el segundo plano se encuentra el propio Velázquez al lado izquierdo de la infanta y al extremo derecho se encuentra el guardadamas y la guardamujeres, contrastando el lado intelectual con el lado superficial. Y en el tercer plano podemos ver al potentador y a los reyes que a primera vista parecen ser los menos importantes del cuadro, pero son lo que le dan la profundidad intelectual y técnica a la obra. Otra de las obras destacadas es La Ronda de Noche. Este es el cuadro más famoso de Rembrandt, pintado en 1642, considerado como una de las obras cumbres del siglo de oro holandés. Es la obra más compleja del autor. El cuadro en sí mismo incluye todo tipo de detalles en el paisaje y los personajes. Cada rostro, mirada y objeto está medido al milímetro por el creador. Es un retrato militar múltiple realizado por encargo, como el pintor solía hacer en estos casos. Cobraba a cada una de las personas que pintaría en el lienzo. La religión comienza a tener cambios. En los países del norte de Europa surgen religiones cristianas que están en contra del poder de Roma y que se rebelan contra la Iglesia y su poder. En estos años se descubre América, el mundo cambia. Los escultores intentan reproducir los esquemas de estas esculturas: el naturalismo, el clasismo, el realismo, el canon. Una de las obras destacadas en el estilo clásico es La Piedad del Vaticano. Es una obra escultórica del Renacimiento italiano, creada por el artista florentino Miguel Ángel Buonarroti en 1499. La Piedad es una pieza monolítica, es decir, está hecha a partir de un solo bloque de mármol blanco extraído de las montañas de Carrara, en la región toscana. Se cuenta que Miguel Ángel iba personalmente hasta Carrara a escoger sus bloques de mármol. De entre todas las canteras disponibles de la época, había una veta que daba el mármol más pálido, de donde el escultor hizo sacar el bloque para la Piedad. Esta consideración explica por qué la obra Piedad del Vaticano tiene un aspecto casi uniforme, en el que las vetas del mármol prácticamente no interfieren con la representación. Otra obra destacada del estilo clásico es el David. Miguel Ángel concentraba su atención en el hombre y sus cualidades humanas, esas mismas virtudes que le permitían encarar la amenaza de un gigante. No en balde, el David de Miguel Ángel se convirtió en un símbolo del Renacimiento italiano. Con 5.17 metros de altura y 5.5 toneladas de peso, la escultura fue un encargo de la Ópera del Duomo para la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia. Actualmente, el David está ubicado en la Galería de la Accademia, en Florencia, Italia. David de Miguel Ángel es una escultura exenta o de bulto redondo, lo que quiere decir que ha sido concebida para apreciarse por todos sus lados. Miguel Ángel usó técnicas inusuales de proporciones. A primera vista parece una estatua de proporciones perfectas, pero en realidad la mano derecha y la cabeza junto al cuello son expresivamente mayores.